La mente de Kevin era un lío, las voces le decían que le quitara la vida, porque ese bastardo lo había lastimado, debía tomar venganza inmediatamente, recordó lo que le había dicho su señor, que desde que se cortó la mano, el arte espiritual demoníaco se había instalado dentro de su mente, él debía sacar al demonio que se encontraba dentro de él, las voces de su cabeza comenzaron a guiarlo para esquivar los ataques. Kevin se movía ahora con más rapidez que antes, pero las voces que eran varias hablaban demasiado fuertes haciendo que para Kevin fuera insoportable, él quería volverse una espada útil para su señor, mucho más útil que Chris, los sentimientos de inferioridad, lealtad a su señor y demás. Eran un vórtice de emociones que estaban ardiendo dentro de él, Kevin como si ya supiera qué hacer, con su espada activa el arte espiritual demoníaco, y se dirige sin perder el tiempo hacia el hombre de barco para atacarlo. Él se queda sorprendido viendo que Kevin usaba aura ya que esto podría atravesar su armadura. Antes de que Kevin atravesara su pecho el hombre decidió levantar su espada para atacarlo desde arriba, y golpeó con su espada en el hombro de Kevin causando una gran herida, pero Kevin como si estuviera poseído él no se detenía y parecía que no sentía dolor. Esto aterrorizó al hombre que pensó que el chico había perdido la cabeza. Kevin logró atravesar la armadura con su espada. Todos en el público estaban sorprendidos al igual que Chris. Kevin había logrado derrotar al hombre de barco, pero no se detuvo allí, él siguió incrustando su espada en el pecho del hombre varias veces más, cuando al fin se sintió satisfecho por su victoria, caminó hacia su señor y se arrodilló enfrente de él mientras le decía que ya había regresado. Román con una sonrisa le decía que había hecho un buen trabajo. Kevin aún cubierto de la sangre del hombre sonreía muy feliz por las palabras de su señor. La batalla de guerreros entre Lawrence y Barco, fueron 3 victorias de 3 enfrentamientos, fue la aplastante victoria de Lawrence, y en el centro de todo estaba Roman Dimitri. Justo como el relato de un héroe es pasado de generación en generación, los rumores fueron mezclados con verdades y mentiras, gente de todo el continente comenzaron a alabar los logros de Roman. En los bares los hombres solo hablaban de cómo Barco había sido frustrado, ya que perdieron contra Lawrence después de todo ese escándalo. Dicen que Roman fue el salvador de Lawrence, donde masacró a cientos de soldados de Barco de la retaguardia en un instante, todo él solo. Si Roman no hubiera estado ahí Barco ya habría plantado su bandera en la tierra de Lawrence. Roman Dimitri es un héroe, era lo que decían todos, hasta los niños en las calles. Y así comenzó a acumular sus relatos históricos uno por uno. En el castillo de Barco, el vizconde Barco se encontraba desesperado por los resultados de la guerra que él mismo inició. Él pensaba sobre el interés principal y de demora del Banco de Oro, y la compensación del personal de Homeros y cambio de responsabilidad del gremio de mercenarios. Todos los problemas se le estaba acumulando al mismo tiempo. El vizconde pensaba sobre las personas que después de cuánto se habían pegado a Barco, cuando eran la verdadera potencia del noreste, y ahora que habían perdido se atrevían a pretender que ni siquiera existían. El vizconde los maldijo mientras decía que si tan solo Roman Dimitri no hubiera interferido, y se dio cuenta de algo, todo esto era culpa de Roman, porque había hecho algo que nunca debía hacerse en la aristocracia. Por el error que había cometido Roman, esta era la última oportunidad que el vizconde pensaba para salvar a la familia Barco. Unos días después, reunido el vizconde con otros nobles, les decía que antes de empezar le gustaría expresarles su más sincera gratitud a los verdaderos nobles que han decidido visitar Barco. Él creía que el futuro del noreste era brillante gracias a todos ellos, pero un noble no dejó que siguiera hablando y le pidió que fuera directo al punto. El vizconde les dice que sería franco, justo como Barco atacó a Lawrence con una causa válida. Resaltó que las causas eran extremadamente importantes en la burocracia, y el propósito de esa guerra era hacer que Lawrence pagara el precio de la decisión de sus ancestros, y el gobierno central juzgó que la causa era válida e incluso les enviaron a un juez. Sin embargo, Roman Dimitri interfirió en esa guerra sin una pizca de causa. Barco perdió la llamarada debido a esa emboscada, y no solo eso. No hubo ni un solo guerrero de Lawrence entre los guerreros que participaron en la batalla de guerreros. Golpeando la mesa con sus manos les preguntó qué sentido tenía algo como eso.
¿Qué clase de causa podría tener Roman Dimitri para ayudar a Lawrence? Porque no habría absolutamente ningún problema si las dos familias hubieran decidido estar conectadas a través del matrimonio, pero todos sabían que la familia Dimitri y Lawrence habían roto su compromiso. En ese momento Roman no era nada más que un extraño para Lawrence, y por lo tanto, no poseía ninguna causa absoluta, haciendo que sus acciones cruzaran la línea. Todos los nobles comenzaron a darle la razón al vizconde, porque Roman no tenía una causa. El vizconde se sentía satisfecho porque eso debería bastar, siempre y cuando demande que la familia Dimitri tome la responsabilidad y reciba la compensación de ellos. Podía resolver el problema del dinero con el Banco de Oro. Unos ruidos comenzaron a escucharse afuera de la sala de reunión, llamando la atención del vizconde, y de la puerta entraba Roman Dimitri mientras un sirviente intentaba detenerlo. Roman les dice que había escuchado que tenían muchas quejas sobre él. En ese caso le pedía al vizconde Barco que se lo dijera directamente a la cara. Unas horas antes, Chris preocupado le preguntaba a su señor si en serio pensaba ir a Barco. Era un acto suicida, no había manera que el vizconde simplemente lo dejara ir. Roman le pregunta cómo creía que terminaría su relación con los Barco. Él le responde que en la perspectiva de Barco él era su enemigo mortal, por lo tanto, creía que sería mejor evitarlos tanto como fuera posible. Roman le dice que no, podía haber sido diferente si nunca hubiera iniciado eso, pero ahora que lo ha hecho debía ser visto hasta el final, porque estaba claro que Barco tenía rencor hacia él, y subiendo a su caballo le termina de decir que ahora mismo en su momento más crítico, era el momento perfecto para arrancar la raíz de la venganza, y por eso iría allí solo. En el presente les decía a los nobles que tenía curiosidad también, y les pregunta que con qué causa Barco organizó una reunión como esa. El vizconde se enoja porque Roman había dicho Barco, pensando en que ese mocoso de una baronía que ni siquiera ha heredado la nobleza, se atrevía a ignorar la diferencia entre sus estatus. El vizconde le responde que ya que un hombre de origen común como él no parecía estar al tanto de la ley aristocrática, personalmente le diría que interferir en una guerra sin causa no estaba permitido en el reino de Cairo. De acuerdo a la ley aristocrática, presentaron una causa. Después de recibir la aprobación del gobierno central, progresaron con los asuntos, y decidieron una guerra territorial. Así que le pregunta si pensó que un procedimiento como ese fue creado porque los nobles eran estúpidos. Pues no, fue para proteger el honor de cada uno. Golpeando la mesa le dice que si no estaba al tanto de la ley aristocrática no era una excusa. Le pregunta si ahora entendía lo estúpida que fueron sus acciones. La familia Dimitri sufriría una masiva desgracia por culpa de sus acciones, y no serán capaces de evitar la crítica de los nobles del noreste por el pecado de tener a un hijo inepto como él. En la sala todos se quedaron en silencio, y Roman le pregunta si ya había terminado. Con un aura oscura le dice porque ahora le diría su causa. Lawrence y Dimitri habían planeado estar conectados a través de un matrimonio, pero ahora él era considerado nada más que un imbécil descomprometido. Les pregunta el por qué creían todos que el matrimonio fue roto, por su reputación, por su experiencia con las mujeres. No, ninguno de esos rumores era verdad. La verdad era que fue amenazado por el hijo mayor de Barco, Antoni. Fue durante la fiesta social de Barco. El que era muy cercano a Antoni Barco en ese tiempo, asistió a la fiesta por invitación suya antes de su compromiso con Lawrence, y cayó en su trampa. Cuando volvió a sus sentidos, estaba en el mismo cuarto que Emily Barco, y Anthony usó eso como excusa para amenazarle y cancelar su matrimonio con Lawrence. Fue una trampa minuciosamente planeada para separar a Lawrence y Dimitri. Los nobles comenzaron a hablar sobre las razones de Roman, mientras él pensaba que una vez que una debilidad es expuesta, ya no se vuelve una debilidad. El vizconde exaltado le decía que sí. Esperaba que creyera en esa tontería. Todos saben sobre el pedazo de basura que él era, y el hecho de que estaba intentando cubrir la verdad le asqueaba. Roman solo sonríe y le dice que sabía que diría eso. Por eso le diría la otra razón de por qué interfirió en la guerra entre Lawrence y Barco. El vizconde quedó sorprendido porque había otra razón. Roman le continuó diciendo que Antoni Barco había cruzado una línea. Acosó a una de su gente, su prometida Flora Lawrence, por el SOC. Al final
Decidió romper su compromiso. Roman le pregunta si también negaría eso, y era libre de confirmar esto con Flora Lawrence, mientras Roman pensaba que Anthony también le lanzó a una trampa con una mentira. En ese caso solo haría lo mismo. El prota continuó diciendo que interfirió en la guerra solo con su propia fuerza para no causarle daño a su familia, y esa fue la única forma de venganza que podía tomar por ella. Así que le pregunta a él y a todos los que estaban reunidos allí, si de verdad creían que no tuvo suficiente causa para interferir en esa guerra, y con esto, Roman rompió las disputas de Barco, y aseguró una causa. El vizconde desesperado pensaba que no había nada que pudiera hacer. Revelar su falta de causa no tenía sentido ahora, pero tenía que ganar tiempo. Él se vuelve a sentar en su silla mientras piensa que debía salir de esa situación y buscar una nueva, así que le dice que no creía que sus palabras fueran verdad, pero lo confirmaría más tarde. Pero Roman solo le dice que tenía dos opciones: si arreglará las cosas haciendo que Anthony Barco sea castigado por esto al nivel de su problema personal, o haría que este problema crezca a una disputa entre las dos familias. Si no decidía ahora mismo, regresaría con su familia y le revelaría todo eso a su padre. El vizconde quedó en shock, porque absolutamente debían evitar una guerra contra Dimitri. Si iban a una guerra contra Dimitri cuando ya estaban al borde del colapso, la familia Barco sería destruida completamente. El vizconde le dice que el problema entre Anthony y él era algo que no necesitaba que sus familias se involucraran, así que haría que su hijo mayor se disculpe con él de rodillas. Roman le pregunta cuando dijo que quería que Anthony Barco se le arrodillara, ¿en qué mundo el perpetrador decide el método de castigo? Sería él quien decida cómo será castigado. Y así se decidió. El vizconde fue a buscar a su hijo, pero su hijo de rodilla le decía que no quería ir a un duelo de juicio contra Roman. Su padre se disculpa con él le dice que no había manera que Roman le dejara vivir, así que le pedía que por favor rechazara la oferta. Su padre, sujetándolo de los brazos, le grita que se controle, porque era el hijo mayor de la familia Barco, y desde el momento en que se volvió el sucesor de la familia, su vida se ha entrelazado con el destino de la familia, así que debía confrontar la realidad, y nunca olvidar esta humillación, además de que debía estar preparado para al menos perder un brazo. Ya todos reunidos en el lugar del duelo, a punto de comenzar, Anthony, que se encontraba temblando de miedo, le decía a Roman que como él sabía, le gustaba mucho Flora, por eso debió perder la cabeza por un momento cuando escuchó que ellos se casarían, así que se disculpaba con él por todo lo que le había hecho. Roman, sin responder, comienza a desvainar su espada. Anthony entra en pánico y le pedía que por favor le perdonara la vida solo esta vez. Si lo hacía, él, Anthony Barco, jura pagarle esa deuda por el resto de su vida. Los nobles comenzaron a criticar a Anthony mientras su padre se avergonzaba de lo que decía. Por el resto de su vida, preguntó Roman, ¿cómo lo haría? Mientras se acercaba le preguntaba siquiera tenía una manera de pagar el dinero que habían tomado del Banco de Oro. Ni siquiera su alta y poderosa conexión con el gobierno central será capaz de limpiar sus atroces actos. La familia Barco estaba acabada, así que ¿con qué razón él, a quien le faltó el respeto descaradamente y le lanzó una trampa con su retorcido plan, tenía que perdonarle la vida? Clavando su espada en el estómago de Anthony, le dijo que no había ninguna razón. Bak Hon-yuk una vez estuvo en un conflicto fraternal de supervivencia. No solo resistió contra los intentos de asesinatos de sus hermanos cada noche, también les clavaba su arma en sus corazones para acabar con sus vidas. Su 12º hermano, el mayor Bakoyeol, le dijo si sabía cuál era su problema. Su problema era que no conocía ningún compromiso. En el momento en que él los percibe como un enemigo, siempre los lleva directo a la destrucción. No permitía ni siquiera la tolerancia más ligera a sus oponentes. Ese era el problema crítico suyo, que le tomara del tobillo algún día. El prota, mientras lo observa, piensa que él era un hombre increíble. No solo era poderoso, sino que también tiene la tolerancia de aceptarlos en su bando una vez que los derrota. Él le dice que entiende a lo que se refería. Sin embargo, pisotear completamente a alguien que le muestra hostilidad era su manera de vivir. Así es como sobrevivió desde el fondo del culto demoníaco, y continuaría viviendo de esa manera. La muerte es la única manera de eliminar toda forma de variable. La muerte de Anthony Barco
fue un resultado que nadie esperaba. El vizconde corrió hacia su hijo antes de que muriera, pero llegó tarde. Román fue rápido. Él gira su cabeza para mirar al vizconde y le pregunta si había algún problema. Un criminal muriendo en un duelo de juicio era una ocurrencia común. El vizconde les grita a sus soldados que estaban haciendo. Debían acabar con el que le quitó la vida al mayor de la familia Barco en este mismo momento, pero los soldados que habían visto todo, se preguntan cómo se supone que debían acabar con ese monstruo. El vizconde le dice a Román que estaba planeando hacer esto desde el principio. Por eso no había traído a ningún guardia para visitar Barco para pretender que estaba dispuesto a llegar a un compromiso. Román le dice que no estaba dispuesto a vivir bajo el mismo cielo que la familia Barco, desde el momento en que Anthony le amenazó, girándose hacia los nobles les dice que ese fue el resultado. Si todavía había otros que no han dejado ir la delgada conexión con la familia Barco, sería él al que tengan que enfrentar porque los consideraría sus enemigos. El vizconde le pregunta si en serio creía que podría salirse con la suya. Él le responde qué significado hay para decir algo innecesario. Mientras se alejaba le decía que mantendrá un ojo en cómo la familia Barco viviría a partir de ahora, y continuará atacando hasta que caiga completamente al suelo. El vizconde solo pensaba en que ellos se metieron con quien no debían. Unos días después, el vizconde Barco, que no podía pagar su deuda al Banco de Oro, intentó escapar por la noche, pero fue encontrado sin vida en una colina sin nombre. La familia Barco, que una vez empuñó el poder en el noreste, sufrió un insignificante final. Esa misma noche, el prota llegaba tarde y Anne se le preguntaba dónde había ido a mitad de la noche. El sonriente solo le dijo que la luna estaba brillante, así que fue por un paseo después de tanto tiempo, recibiendo su franela llena de sangre. Anse le dice que todos han estado preocupados últimamente, pero él no podría estar más feliz de que él fuera reconocido, pero si seguía poniéndose en peligro con cosas como guerra, tampoco podría ocultar su ansiedad, así que le pide que por favor tuviera cuidado siempre. El prota le dice si no se lo había dicho antes, él era uno de su gente. Anse le dice que sí lo recordaba. Bak Hon-yuk masacró a incontables enemigos con los que podía formar un océano, para así proteger a todos los que estaban bajo su mando. Una sola persona cerca de él era más importante que cientos de miles de enemigos para él. El prota le dice que también daría lo mejor para las personas que estuvieran bajo su cargo, para que así no caigan en peligro. Eso era suficiente para él. Mientras había un alboroto por el problema de la familia Barco, la familia Meloque realizó una reunión social. La señora de la familia Meloque, Elena, pensaba que incluso las damas pro Barco que nunca movían sus traseros se estaban moviendo en grandes números, porque a partir de ahora, Dimitri sería la familia central del noreste, y era la oportunidad perfecta para que la familia Meloque, que estuvo del lado de Dimitri desde el principio, fuera reconocida. Elena le da la bienvenida a la señora que acababa de llegar, mientras le decía que cada día era más hermosa. Ella era la señora de la familia Dimitri, Rihanna Dimitri. Las señoras y señoritas comenzaron a rodearla. Rihanna, la esposa del barón Dimitri, usualmente interactuaba con las nobles señoras, para construir la fuerza pro Dimitri. Posee una sorprendente aptitud para la política, algo por lo que el barón Romero no tenía inclinación. Si Rihanna no hubiera puesto el escenario de antemano, la familia Dimitri, debido a la interferencia de Barco, habría colapsado incluso antes de que lograran establecer su posición en la aristocracia. Diana le da las gracias a todas por estar allí, y le dice que la razón por la que estaban allí era porque creía que era importante para ellos que residían en la misma región entenderse los unos a los otros, así como comenzar a conocerse mejor a partir de ahora. Por supuesto, no todos han luchado en la misma dirección hasta ahora, pero ahora que la situación ha cambiado, necesitaban un punto central diferente al de antes. En sus palabras llenas de significados ocultos, ella sigilosamente golpeó los nervios de las que se habían puesto del lado de Barco, mientras también mostraba generosidad aceptándolas a su lado. Una vez terminado ese tema, las señoritas tomaron asiento y comenzaron a bombardear a Ariana con propuestas matrimoniales para Román, pero ella no les prestaba atención. Pensaba en que durante los pasados 6 años, Román había sido considerado una molestia en el círculo aristocrático. El hecho de que fuera el mayor que no heredaría la familia lo había retenido, pero su potencial como un caballero de 4 estrellas, solo eso le aseguraba un futuro prometedor.
Y si incluso pudiera heredar la familia Dimitri, no había otro esposo más deseable que él. Este fue el momento en que dejó de ser una molestia a ser un hombre de atención. Diana les dice a las mujeres que en lugar de la voluntad de las dos familias quería que Roman encontrara a alguien que en verdad ame, así que no había necesidad de discutir más arreglos de matrimonio. En otras palabras, el que capture su corazón primero gana. En la noche en el vizcondado de Lawrence, Flora se encontraba estudiando sobre el poder necesario para poder sobrevivir en el mundo. Ella piensa que hablando realistamente Lawrence perdió la batalla contra Barco. Ella pensó que tendrían una oportunidad si duraban hasta el invierno, pero la realidad que cayó como una inundación tenía demasiadas variables, pero Roman predijo todas esas variables, valientemente se encargó de ellas, y salvó a Lawrence. Ella se pregunta cómo podría llegar a ser alguien como Roman, cómo podría volverse más fuerte y qué clase de persona era Roman. Tenía muchas preguntas y quería saber un poco más de él. Salió por un poco de aire fresco, pero seguía pensando que incluso si tenía curiosidad, ya no tenía nada que ver entre ellos ahora que el matrimonio ha sido roto, y no tenía ninguna razón para volver a verlo. En ese momento alguien la llama. Era Silvia, un pariente colateral de la familia Lawrence. Flora, después de enterarse por Silvia, fue hacia su padre a preguntarle si Lawrence le haría una fiesta a Dimitri, y por qué no le había dicho sobre eso. Su padre le dice que se ha dado cuenta de muchas cosas gracias a este incidente. Ella le mostró que sus habilidades y juicios que distinguieron lo que es bueno de lo malo en una situación donde no pudo hacer nada, y gracias a que trajo a Roman Dimitri al campo de batalla fueron capaces de ganar la guerra. Por eso no cometerá el mismo error de reducir su valor de nuevo, y estaba listo para apoyarle en lo que sea que pueda desear. Además ya no la presionaría para hacer algo por la familia, por eso podía vivir solo por sus sueños. Ella piensa que ese fue un discurso conmovedor, pero quería ser ella la que fuera a la fiesta. Ella le pregunta el por qué invitó a Silvia a la fiesta. Estaba segura de que él tenía otro objetivo en mente considerando que vino hasta aquí desde la capital. Su padre le dice que era por su codicia personal. Ella piensa que su padre estaba intentando reconectar el hilo entre ellos y los Dimitri a través de Silvia. Ella le dice que si ese era el caso, ya que era el lugar donde le pagarían a Roman, ella iría con Silvia y sería su guía. En la capital de Kairos, en el templo Valhalla, el sacerdote evaluador del ranking Valhalla recibía el informe sobre el hijo de un noble de una región remota, que solo tiene 25, y le quitó la vida a un caballero de aura de 4 estrellas de un solo golpe. El sacerdote dice que era algo imposible, pero si no solo es un falso rumor, entonces un monstruo prodigio había nacido, así que tendría que confirmarlo por él mismo para saber si es un rumor o no. Cambiando de escena, la fiesta estaba planeada para la tarde, pero las jóvenes señoritas de las familias nobles visitaron Dimitri temprano. La pariente de Flora, Silvia, que miraba a los alrededores, decía que Dimitri era tan aburrido como decían los rumores. Todas las chicas se dispusieron a recorrer Dimitri a pie. Viendo las cubetas llenas de carbón por toda calle y las casas normales, ellas suponían que por algo era llamada la tierra de los herreros. Ellas se preguntan cómo era que la gente vivían en un lugar como ese, porque incluso los plebeyos se preocupan por la estética de la capital. Silvia, con un pañuelo en su nariz, decía que podía decir que el señor de Dimitri no tenía mucho interés en el arte. Flora, que la miraba, pensaba que el padre de Silvia era el hermano menor del vizconde Lawrence, quien se estableció en la capital como mercader. Lawrence y Dimitri podrían ser considerados de alguna manera como el campo cuando se compara con la capital. En ese momento por la calle se acercaban mineros que habían terminado sus labores. Mientras hablaban, las señoritas cerca de ellos se preguntaban por qué los mineros deambulaban por las calles. Además de que se quejaban de la suciedad, se burlaban entre ellas de que ese era el problema con Dimitri, pero Flora logró reconocer a uno de los mineros. Era Roman Dimitri, que cargaba 2 picos y detrás de él venía Anse corriendo mientras lo llamaba, limpiándolo con un pañuelo. Le decía que no podía evitar que fuera a la mina, pero podía trabajar mientras cuidaba su apariencia, porque mira toda esa tierra. El pañuelo estaba negro por solo frotarlo un poco. Roman le dijo que era suficiente. Las chicas que estaban cerca vieron esto y se dieron cuenta de que ese hombre era Roman Dimitri. Silvia piensa que era más guapo de lo que esperaba, además de que su cuerpo bien formado también era fantástico.
Había un rumor que decía que era altamente probable que tomara el puesto de heredero el segundo hijo, pero se pregunta qué familia noble podría hacer que su hijo hiciera trabajo de minería, pero ella piensa que esta obviamente era una lección para ser el sucesor, lo que significaba que el estatus de Roman había subido por sus recientes acciones. Silvia le dice a todas para ir y conocer a Román, así podían saludarlo antes de la fiesta. Ellas se acercan y Silvia le pregunta si él era Román. Ella se presenta como parte de la familia de Lawrence y quería darle sus más sinceros agradecimientos por ayudar a su familia en ese incidente. Oh, ya veo, entendido, fue todo lo que le respondió Román mientras se daba la vuelta y le decía a Anse que siguiera. Flora, que ve esto, se ríe y piensa que era el mismo de siempre. Anse, que le seguía, le decía que eran las invitadas de la fiesta. Le pregunta si no podía haberlas tratado más gentilmente. Él le dice que lo habría hecho mejor si fueran dignas de eso. Pero ridiculizaron a los mineros de Dimitri. Anse le pregunta cuánto tiempo seguirá minando. No era como si el señor se lo haya ordenado, pero ha estado trabajando días y días. El prota le dice que la raíz de Dimitri yace en la herrería y más allá de eso, la mina de hierro. Usar los minerales de hierro minando a través de la sangre y sudor de los mineros para forjar herraje calentándolo en un horno es la esencia de Dimitri. Así que le dice que entenderlo a través de solo palabras no era suficiente para que él coexista con la gente de esa tierra, simplemente quería experimentarlo junto a ellos y simpatizar con ellos. Anse llora y piensa que el joven maestro había crecido tanto. Después de un rato en el castillo Dimitri, en la sala de entrenamiento, estaban los soldados de Roman blandiendo sus espadas. Ellos que habían experimentado la guerra contra Barco provocó la ciega lealtad de los soldados. A los soldados que lo siguieron a la guerra Román les enseñó las técnicas de entrenamiento fundamentales del culto del demonio celestial, la técnica de cultivación asura y la técnica de la espada asura, porque podía sacar su potencial como espadachines de aura, y ese conocimiento podía ser considerado un tesoro. Román, que los veía de lejos, pensaba que finalmente estaban equipados con lo básico de poder, pero todavía no era suficiente. Lo que necesita es su propia fuerza de inteligencia, que puede investigar a un objetivo por dentro y por fuera. El problema era que para crear una fuerza de inteligencia necesitaba suficiente dinero y gente para conseguirla, pero todavía no tenía el margen para eso. El prota llama a Chris, y le pregunta cómo iba el entrenamiento. Él le dice que todos poseían un fervor impresionante y aprendían rápido, así que era optimista en que podía esperar mucho progreso de ellos pronto. Román le dice que era el momento para que él le enseñe una nueva esgrima también. Chris quedó sorprendido porque no esperaba una nueva esgrima para él. Román le dice que él comenzó antes que los demás, y ya había formado un mundo dentro de su burbuja antes, así que no habría sido fácil para él aceptar más formas de conocimientos, pero ahora creía que estaba listo para aceptar algo nuevo. El nombre de la esgrima que le enseñará es Destello Relámpago, el destello relámpago que una vez gobernó el Murim, el arte marcial secreto del hombre que una vez fue conocido como uno de los 10 maestros celestiales. Estaba a punto de ser entregada a Chris. En la noche en la fiesta de Dimitri, Román hacía su entrada por la gran puerta. Las chicas allí se quedaron impresionadas por su belleza, se acercaron a Román y les pregunta el por qué solo se fue de esa manera en la mañana. Porque ellas querían saludarlo un poco antes de la fiesta. El prota, con una sonrisa bien falsa, les dice que él acababa de trabajar todo el día, así que debían entender que al menos quería verse un poco presentable. Las chicas se tragaron esa mentira, y Silvia, que estaba cerca, le dice que era realmente increíble como decían los rumores, porque no podía creer que un sucesor de una casa noble estuviera trabajando directamente con los mineros. Ella se pregunta si también podía cambiar. Descaradamente le dice que si tuviera a alguien como él como su esposo, seguro que sí. Aquí no sé quién es más falso, si ella o el que le dice que le halagaba lo que le decía. El prota continuó hablando con los nobles toda la noche. De tanto fingir la sonrisa decidió salir a tomar un poco de aire fresco, pero ni eso podía disfrutar porque detrás de él llegó Flora diciéndole que era un gran actor. Ella le dice que pensó que no le importaban las relaciones. Él le dice que normalmente no le importaría. Sin embargo, esta fiesta es una a la que sus padres y sus invitados habían sido invitados, y su primera reunión fue justo así que llamarlo inesperado no era bastante preciso.
Ella le dice que ahora que lo pensaba tenía razón, de hecho fue ella la que fue irrespetuosa, y le preguntó por qué estaba haciendo trabajo de minería, porque dejando de lado la herrería, no había razón para que un sucesor sea enviado a las minas. Él le pregunta cómo creía que Lawrence subió hasta su posición actual. Flora quedó sorprendida por su pregunta, y él continúa diciendo que la gente pensaba que Lawrence ascendió debido a su tierra fértil y abundante producción, pero la familia Lawrence es una de las que tuvo éxito a través del negocio, vendiendo su propia producción o intercambiar con ella, lo que llevó a Lawrence a su lugar actual. También explicaba por qué el hermano del vizconde se volvió un mercader en la capital. Flora quedó impresionada, ya que Roman conocía las raíces de Lawrence que incluso ella acababa de descubrir recientemente, pero ella le pregunta qué tenía que ver eso con hacer trabajo de minería. Él le responde que la raíz de Dimitri yace en las minas de hierros. Si no fuera por los mineros que minaron minerales de hierro cubiertos en tierra cada día, Dimitri no se habría alzado a su posición actual. Él está seguro que pasar tiempo en la mina de hierro será de gran ayuda para entender y empatizar con ellos, porque creía que ese era el deber de alguien que poseía el nombre de Dimitri. Román se despide de ella ya que se había quedado mucho tiempo. Gracias a Román, Flora había tomado una decisión. Sentía que su mente, que seguía perdida después de la guerra, finalmente se había aclarado y organizado. Sabía que fue una buena idea haberse encontrado con el de nuevo, y unos días después, Flora partió de Lawrence a la capital. Fue el momento en el que la flor de Lawrence se fue del invernadero al mundo exterior al fin. En ese momento el maestro de la mina se encontraba bebiendo junto al maestro herrero. Este le pregunta cómo estuvo su día, y él le dice como siempre, la mina no tenía fin, sin importar cuánto minaran. Incluso si la familia Dimitri pasa docenas de años más minando ahí, la mina de hierro seguirían sin ser vaciadas. Hendrik le dice que, dejando eso de lado, había escuchado los rumores de que Román ha estado trabajando en la mina desde hace medio mes, así que le pregunta por qué estaba tan tranquilo hoy día. Hace medio mes, los mineros hablaban y uno de ellos le dijo al otro que escuchó que Lord Roman trabajaría en la mina a partir de hoy. Él le pregunta por qué, pero él le dice que no tenía idea, pero estaba seguro de que solo pretendería trabajar y se iría. El minero veterano Morgan, que los escuchaba, les dijo que Lord Dimitri había perdido su toque, porque si iba a educar a su sucesor, entonces debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Solo ha estado tratando bien a los herreros, y descuidando a ellos los mineros. Los tres sucesores de Dimitri aprendieron a forjar hierro en la herrería desde que eran jóvenes, pero porque no han aprendido ni una vez a minar. Era clara evidencia de que Lord Dimitri los estaba discriminando, pero los mineros vieron esto un poco exagerado. Pero el veterano les continuó diciendo que la base de Dimitri yace en la mina de hierro, pero las herrerías habían tomado toda la gloria. Él estaba seguro de que Román fue forzado a venir allí y hacer cosas que él no quería, pero él no pretendía inclinarse ante él en lo más mínimo, así que le grita a todos que iban a mostrarle a Román qué tan difícil era el trabajo en la minería. Cuando Román llegó todos estaban formados y un hombre les decía que el joven maestro trabajaría con ellos a partir de hoy. Los mineros comenzaron a ignorarlo y hacer gesto que menospreciaban a Román. El hombre le decía que siempre debían mantener en mente que en la mina su primera, segunda y tercera prioridad era la seguridad. Román los veía y pensaba que le estaban ignorando completamente, pero no le haría caso a su actitud. Él estaba allí para saber sobre la ciudad de minería Dimitri, cómo vivían la gente de Dimitri, cuánto poder poseían, y qué podía hacer en esta tierra. Por sus futuros planes debía aprender todo acerca de Dimitri. Ya dentro de la mina, todos se encontraban trabajando. Román, que los veía, pensaba que de verdad era sistemático. Eran minuciosos con la asignación equitativa de trabajo, y la seguridad de la mina no era mala tampoco. Román se acercó a un minero a preguntarle la razón por la que el herraje de Dimitri era tan popular. Él le dice que no era simplemente porque estuviera bien procesado en las herrerías, ya que los minerales de hierro ya eran de las más alta calidad. La gente está destinada a reconocer su valor. Otros territorios sufren pérdidas significativas por el proceso de distribución de adquisición de minerales de hierro, pero ya que Dimitri puede realizar todos los procesos dentro del territorio, mantenían ganancias significativas de eso. Es decir,
los materiales pueden ser proveídos y distribuidos dentro del territorio, más la gran ventaja de este siendo la ciudad de los herreros. Pueden ganar más de su herraje que cualquier otro territorio. Han vivido de esta manera por décadas, la cantidad de riqueza que Dimitri ha acumulado podía ser más grande de lo que el prota había imaginado. El veterano de los mineros los interrumpe y le dice a Román que este no era un lugar para charlar, si no tenía deseos de trabajar no trabajara, pero que no molestara a los demás. Román solo se disculpa y le dice que continuará con su trabajo. Una semana después, mientras el prota almorzaba, pensaba que han trabajado juntos por más de una semana, pero ni siquiera le hablan fuera de cuando les hacía preguntas, suponía que era su manera de marcar su territorio. Morgan se acerca al prota y le dice si podía decirle algo, le dice que ha observado su trabajo esta última semana, y algo le había dado curiosidad, era porque estaba trabajando allí en la mina. Ni siquiera Rodbell, el segundo hijo y el sucesor más poderoso de Dimitri, ni una sola vez ha visitado la mina de hierro. El mayor Román ha venido allí con un pretexto de entrenamiento de sucesor. Después de todo ese tiempo, naturalmente pensó que estaba tomando el trabajo de minería a la ligera, por eso es que ha mantenido un ojo en él, pero trabajó más duro de lo que esperaba. No, más bien, era más entusiasta en su trabajo que los demás trabajadores, y siempre cumplió su cuota. Él escuchó a dos mineros hablando y uno de los mineros dijo que de acuerdo a un amigo que trabaja como sirviente en el castillo, el Lord nunca le ordenó al joven maestro que trabajara en la mina de hierro. Una respuesta ideal y una respuesta realista. ¿Cuál de las dos le gustaría escuchar?, le preguntó Román. Él le pide ambas, y él le da la respuesta ideal primero. Dimitri es una ciudad de minería, muchas personas de Dimitri trabajan en la mina de hierro para ganarse la vida. En lugar de entender estadísticamente a la gente de Dimitri desde la distancia, él quería experimentar sus vidas diarias él mismo. Morgan le pregunta si realmente había alguna necesidad de hacer algo como eso y él le dice que la hay, siempre y cuando su apellido sea Dimitri tenía requerido hacerlo. Morgan piensa que es una respuesta demasiado ideal, es algo que la gente quiere escuchar de su gobernante, y el ideal de nobleza que admiran. Ahora Román le daría la razón realista, y es que él no era el maestro de Dimitri. Incluso si Dimitri ha amasado una enorme riqueza, eso le pertenecía a su padre. Por eso es que vino a la mina de hierro, era para buscar qué podía hacer por Dimitri, y merecidamente demandar su parte. Morgan comienza a reír, porque esa era su razón, la de merecidamente demandar su parte de la riqueza de su padre. Él nunca pensó que esa podía ser su razón. Él le dice que pensó que vino a la mina simplemente por la batalla de sucesión. Morgan piensa que Lord Román, para asentar sus bases, vino a la mina de hierro y no a la herrería. Eso significaba que conocía la importancia del trabajo que hacían ellos los mineros. El emocionado le dijo que contestaría a todas las preguntas que él tenga. Morgan respondió sinceramente su interminable lluvia de preguntas, y fue capaz de obtener información sorprendente de él. La escala de la mina de hierro de Dimitri es la más grande en todo el continente, especialmente las tierras desconocidas llamadas el borde del continente más allá de Dimitri, la cordillera infinita. Si todo hasta ahí es desarrollado, la fortuna que Dimitri podría ganar sería infinita, aunque Morgan le dice que en realidad, comparado a las condiciones que Dimitri poseía, su producción no era tan buena. La velocidad de minado es reducida debido a las peligrosas condiciones laborales, y la caída en velocidad está directamente relacionada a la caída de producción. Por supuesto, Lord Dimitri les ha proporcionado mucho apoyo para su seguridad, pero el trabajo de minería sigue siendo muy peligroso a pesar de eso. Los terremotos son frecuentes en las cordilleras noreste y los humanos no podían detectarlos, que por cierto en ese momento se estaba produciendo un terremoto. Morgan corrió para saber qué era lo que estaba pasando. Un minero le dijo que la octava mina colapsó y uno de los trabajadores fue enterrado. Los mineros no sabían qué podrían hacer para ayudar, porque había riesgo de colapso adicional, y así no podían tomar medidas inmediatas. Román les dice que él iría. Morgan le dijo que absolutamente no, él era el primer hijo de la casa Dimitri, incluso si era un caballero de aura, sería peligroso si la mina colapsa más. Román lo ve y le dice que para eso ya sería muy tarde. Él ya se lo había dicho, los que llevan el nombre Dimitri tenían una responsabilidad que
cumplir, Roman antes de entrar les dice que estuvieran preparados para tratar al herido, y así Roman bajó en una gran velocidad en la mina. Luego de un rato, el joven maestro salía con el herido en su espalda. Todos allí se alegraron, y el prota les pide que traigan una tablilla inmediatamente. El prota comienza a vendarlo y Morgan, que lo ve, piensa que no era tan fácil tratar a una persona herida, pero pensar que él lo estaba haciendo como si estuviera acostumbrado. Roman les dice que ha terminado con los primeros auxilios, así que debían llevarlo al doctor, y si necesitaba una poción para el tratamiento él lo pagaría. Luego de que se llevaran al herido, Roman les dice a todos que debían haber aceptado el incidente de hoy como el destino de un minero, sin importar que también se preparasen, no podían hacer nada contra un repentino desastre. Sin embargo, hay una manera, aunque era difícil, como alguien que carga el nombre de Dimitri, iba a resolver las dificultades que estaban enfrentando, usando cualquier medio necesario. Les dice que puede que no tome mucho tiempo. Luego de este suceso, Roman estaba hablando con su padre. Él preguntaba si estaba herido, pero el prota le dice que estaba bien, y su padre le pregunta qué era lo que estaba pensando al entrar ahí. Incluso si era un espadachín de aura, no podía defenderse de un desastre natural, y golpeando la mesa le dice que casi perdió un hijo por su impulsivo coraje. No lo estaba diciendo simplemente porque era el hijo mayor de la casa Dimitri, porque incluso si no fuera su hijo, nunca debió bajar, bajo ninguna circunstancia aceptaría una situación donde dos vidas sean apostadas para salvar a una. El prota le responde que simplemente hizo lo que debía hacer, su decisión no cambiaría, incluso si regresara en el tiempo. Un accidente ocurrió en la mina de hierro y creía que tomó la decisión correcta, como alguien que carga con el nombre de Dimitri, pero su padre le pide que deje de trabajar en la mina. No entendía el por qué tomó una decisión como esa, cuando ni siquiera le ha ordenado trabajar allá. Más bien, si hubiera dicho que iba a trabajar en la herrería, lo hubiera apoyado. El prota le dice que creía que debía trabajar en la mina de hierro para poder aprender todo sobre Dimitri. Dimitri se ganó su fama a través de las habilidades de fundición de las herramientas, pero la mayoría de la gente estaba trabajando en la mina de hierro para ganarse la vida. Por lo tanto, no tenía otra opción más que ir a la mina de hierro en lugar de la herrería. Su padre se sorprendió por lo que dijo y le preguntó qué fue lo que aprendió. Él dijo que aprendió las dificultades que la gente estaba enfrentando. Él vio cómo su padre se preocupaba por el trato y seguridad de los trabajadores y cómo los mineros le respetaban muy profundamente. Sin embargo, minar seguía siendo una ocupación muy peligrosa a pesar de sus esfuerzos. Nadie sabe cuándo una mina podría colapsar debido a un terremoto, e incidentes como los de hoy no dejan que nadie olvide el peligro. Él le dice que estaba consciente de eso también, pero como dijo, no era algo que pueda ser prevenido, incluso con preparaciones. Pero Roman le dijo que había una manera, la de utilizar productos mágicos. Su padre le dice que aprecia su sentimiento de querer usarlos para la seguridad de las minas, pero le pregunta si sabía cuánto costaba los artefactos. Proteger la mina entera con artefactos costaría una cantidad astronómica de dinero. El prota le dice que estaba consciente de eso, y el efecto del artefacto no sería permanente. Tampoco, sin embargo, la instalación de los artefactos resultaría en un incremento de producción de minerales de hierro, y elimina la necesidad de restringir el desarrollo de las montañas de minerales de hierro inexploradas. Era el costo de una gran oportunidad, aunque una astronómica cantidad de dinero sería usada para instalar artefactos. Si se podía ganar más dinero que antes, no podía llamar a eso una pérdida. Además, podían organizar personas que evalúan la seguridad para reducir riesgo y usar la porción de ganancias incrementadas para el bienestar de los trabajadores. El señor le dice que ha hecho sus cálculos por cómo estaba hablando, pero él acepta y le pregunta cuánto tendría que invertir, y sería mejor que estuviera preparado si esto resulta estar mal fundamentado. En el mundo de la supervivencia del más apto del Murim, dos grupos se hicieron conocidos por su habilidad de reunión de información, la secta de mendigos y el clan innoble. La secta de mendigos reunían información a través de los mendigos de todo el mundo espiando las conversaciones, y el clan innoble usó las clases más bajas como chicos de los recados en bares, que reunía información manteniendo su oído parado. El prota eligió a los trabajadores de la mina de hierro en lugar de la herrería,
porque a través de ellos, la mayoría de Dimitri sería capaz de conseguir información de todo el noreste, y a través del dinero de su padre y una causa práctica, estaba tratando de darle forma al clan innoble, una fuerza que reúne información en este mundo, pero sigue sin ser suficiente en lugar de la información restringida al noreste. Tenía que reunir información a través de todo el continente, debido a que los trabajadores no son expertos en manejar información. Tendría que organizar la información que recibirá, y luego conectar con los comercios de Dimitri en el camino a ganar información de más allá del noreste, y en su mente tenía a una persona que encajaba con esos requisitos. Después de que la guerra terminara, los soldados escucharon algo increíble. Chris les informaba que a partir de ahora les enseñaría una técnica de cultivación de maná y una técnica de espada. Era un regalo del Señor para todos ellos, así que debían darlo todo en ese entrenamiento, que es una técnica de cultivación de maná, es un método único que controla el maná organizado en una forma sistemática. Y no es alguna técnica pasada basura que alguien imitó, su valor sería inmensurable. Lucas piensa que ni siquiera un padre le enseñaría a su hijo una técnica de cultivación de maná, y estaba seguro de que les enseñaría algo que el prota encontró alrededor de las calles. Incluso si era un soldado que le juró lealtad a Román, ellos no se han ganado la suficiente confianza como para que les diera un tesoro como ese. Chris le sigue diciendo que el nombre de la técnica es la técnica de cultivación Asura, y para su información, Asura significa demonio del campo de batalla, y estas eran técnicas de una tierra lejana. Luego de que la técnica fuera enseñada, Lucas estaba sorprendido. Con solo unos cuantos minutos de cultivación, sus sentidos mejoraron drásticamente, incluso podía sentir el viento cosquilleando su piel, y la técnica de espada Asura, organizada de 108 diferentes estilos de combate, podía perfectamente utilizar el poder de la técnica de cultivación. Lucas se pregunta quién rayos era Román Dimitri. Si solo él tuviera la posesión de las técnicas de cultivación y de espada Asura, olvida enseñárselas a sus soldados, él lo habría mantenido en secreto incluso de su propia familia. Lucas, quien una vez gastó una fortuna entera intentando aprender una técnica de cultivación de maná, pasó cada día experimentando cambios gigantescos a su vida. Lucas estaba feliz. En el presente él se disculpaba con su señor, porque le gustaría quedarse con él. Román lo ve y se sorprende que se haya rehusado. Él tenía amplias conexiones personales, las capacidades adaptativas que mostró durante la prueba, y las incontables dificultades que ha experimentado como un mercenario veterano. Lucas encaja con los requisitos perfectamente. Lucas le dice que si termina manejando un gremio de información, tendría que dejar su lado, después de correr junto a él en la guerra contra Barco. No quiere, porque él le ha jurado lealtad y darle su vida. Román se ríe porque ve a través de todo lo que decía Lucas. Su actuación era impresionante. El prota le pregunta por qué creía que él le enseñó a todos ellos las técnicas de cultivación y de espada Asura. Él le dice que no lo sabía. Román continuó diciendo que se las dio a todos como una recompensa de su lealtad hacia él. Ahora le pregunta qué pensaba de él. Creía que el hombre conocido como Román Dimitri solo daría su todo, solo para adquirir la lealtad de sus soldados. Él no desea la lealtad de todos ellos sin razón. Esa fue simplemente una recompensa por arriesgar sus vidas siguiéndole a la guerra. Tomando eso en cuenta, le pregunta qué creía que le daría a alguien más valioso que un simple soldado. Lucas se sorprende, y pensó sobre recibir algo mejor que la técnica de cultivación Asura, así que decide aceptar sus órdenes, y le dice que daría lo mejor para crear el gremio de información más grande del continente. Román lo ve y piensa que Lucas era un hombre calculador y realista. Era el único que podía ser el líder del gremio de información del clan innoble. Luego de que Román hablara con Lucas, se dirigió hacia las minas. Los mineros lo recibieron diferente como fue la primera vez. Esta vez lo recibían como el mejor. Un minero se le acerca y le da las gracias por pensar y preocuparse por mejorar la seguridad de ellos. Un viejo con lágrimas en sus ojos le da las gracias por salvar la vida de su único hijo. Él se arrodilla y le dice que a partir de ahora, si era por su bien, le dedicaría su vida entera a servirle. Román satisfecho le dice que estaría bajo su cuidado. Desde ese día, los corazones de las personas cambiaron hacia Román, y una atmósfera como esa puso al barón Romero a pensar profundamente.